Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos al encuentro con el Señor. Hoy celebramos el 21º segundo domingo del tiempo ordinario. Para hoy estas son las intenciones. En honor a la Virgen de Altovista para la protección de nuestra isla de Aruba. Para que Dios bendiga al Papa Francisco, nuestros obispos, sacerdotes y el clero católico. A Jesús y a Mamá María para acompañar a un joven. En acción de gracias a la Virgen por la recuperación de una persona. A la Santísima Trinidad por la familia Romero. Por la salud de Iliana Bajaño. Por todos los misioneros de Lazos de Amor Mariano. En acción de gracias a la Virgen por la recuperación de una persona. Agradecimiento a la Santísima Trinidad y a la Virgen María por el cumpleaños de una persona. Por la conversión de Wilson Incapié. A la Santísima Trinidad y a la Virgen del Carmen por las vocaciones sacerdotales, en especial por Andri Morales y Julio Romero. Por el bautismo de Ciara Candanosa y Ariana Sofía Viloria. Por la salud de Célimo Troches y Cristina Troches. Por el eterno descanso de las almas de purgatorio, recordando su fecha natal de Juan de Dios Montero, para que Dios nuestro Señor le dé el descanso eterno a Efigenia Troches y Inés Cabal Macías. Jonathan Arcángel Sandia, por un mes de su partida. Por el eterno descanso de la señora Reinela Kofi Colman. Por todas las almas del purgatorio, especialmente a las más necesitadas de su misericordia. Por nuestros parroquianos, Jacobo Maruta Arens, María Juliana Justina, Mauricio Rodrigo. Hermanos, un domingo más nos reunimos para celebrar la presencia de Dios entre nosotros, para escuchar su palabra y alimentarnos en su mesa. Dispongámonos a vivir con intensidad y alegría este encuentro con el Señor. Él es el camino que nos conduce a la paz, la respuesta a nuestras preguntas, la puerta por la que se entra a la casa. Nos ponemos de pie y cantemos.
nos ama, tenemos un amigo, nos ama. Ay, de Jesús, ama, que nos ama, amor, que nos ama, que nos ama, que es amor. Buenos días, hermano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios y agradecer a Dios por la corrección por medio de la palabra que nos llega a nosotros, reconozcamos nuestras faltas y pecados y pidamos perdón. Y yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Noedad, de noedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo, gloria en la tierra a los hombres de paz. Gloria, 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 gloria de creante, oiga y rosmo, y amado de Dios. Gloria, 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 gloria al Espíritu Santo, fuerza creadora de liberación. Gloria, 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 gloria en el cielo, gloria del cielo, la eterna de Dios. Gloria, 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 gloria,
Oh Dios, que unes los corazones y de un mismo deseo, concede a tu pueblo amar y lo que mandas y desear lo que promete, para que en medio de la inconstancia del mundo permanezcamos firmes nuestros corazones desde se hallan la verdadera alegría. Por medio de Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escucharemos del profeta Isaías un pasaje profético que describe la universalidad de la salvación. Dios escoge a todos y les brinda la gloria de su reino. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua. Vendrán y verán mi gloria. Pondré en medio de ellos un signo, y enviaré como mensajeros a algunos de los supervivientes hasta los países más lejanos y las islas más remotas, que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria. Y ellos darán a conocer mi nombre a las naciones. Así como los hijos de Israel traen ofrendas al templo del Señor en vasijas limpias, así también mis mensajeros traerán de todos los países como ofrenda al Señor a los hermanos de ustedes a caballo, en carro, en literas, en mulos y camellos, hasta mi monte santo de Jerusalén. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas. Palabra de Dios. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Que vayan por el mundo y proclamen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. El Señor corrige a los que ama. La salvación es para todos, pero para corregirla es necesario convertirse y dejarse corregir. Escuchemos ese mensaje de la carta a los Hebreos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos? Soporten, pues, la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza. Pero después produce en los que lo recibieron frutos de paz y de santidad. Por eso robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano, para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie.
Palabra de Dios. Vendrán del oriente y del poniente y participarán en el banquete del reino de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús les respondió: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Yo quiero aprovechar este domingo para presentar el mensaje de esta palabra que acabamos de escuchar, aprovechando el tren de Aruba. ¿De qué manera, no? Nuestra vida es como este tren de Aruba, tren turístico, pero no te impide nada para que tú puedas también montarse cuando quieres y bajar cuando quieres. Así como este tren de Aruba es nuestra vida, llena de alegría, llena de tristeza, de cuentos, de risas, de compromisos, planes, conocer nuevas personas, amistades, hermanos, etcétera, etcétera. Todo es nuestra vida. Y durante este viaje en este tren de Aruba, usted puede
conocer gente que te agradan y gente que no te agradan, que te, perdonen, huelen bien o huelen mal, porque hasta esto molesta a muchos. Y ni siquiera ya tocando el punto neurálgico que es hablar de Dios. Porque aproveche la velocidad del tren de Aruba para anunciar con prontitud el Evangelio de Jesucristo. La buena noticia que dice el profeta Isaías. Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua. ¿Y cuántas naciones tenemos en Aruba? Más de 50, creo yo. Verán y verán mi gloria. ¿Ustedes ven la gloria de Dios viviendo aquí en Aruba? Pondré en medio de ellos un signo y enviaré como mensajeros a algunos de los supervivientes hasta los países más lejanos y las islas más remotas que no han oído hablar ni de mí ni han visto mi gloria, y ellos darán a conocer mi nombre a las naciones. Si Dios ha permitido para que ustedes vengan a este pueblo, a esta tierra arubiana, es para que ustedes den testimonio de su amor. Dios los llama al amor verdadero, a un trabajo arduo, no fácil. Aceptarse, convivir, respetar a cada nación, cada nación, cada tribu. Es importante tener un corazón vestido de amor, de gracia de Dios. Si nuestro corazón está vestido de odio, de venganza, de rivalidad enfermiza, como los celos enfermizos, para que no les suceda lo que sucedió a una señora que se fue al trabajo y al regresar cansada dice: voy a tirarme en la cama porque estoy muy cansada. Y cuando entra al cuarto encontró a dos cuerpos cubiertos de sábana y dice: oh, ahora sí, ya se pasó mi esposo. Pensando lo peor, salió, cogió un bate de béisbol y a cada uno de los cuerpos ahí tirados dio batazos y salió. Y asombro de ella, la mesa había un papelito y escrito dice: amor, salí para comprar algo porque tus padres vinieron. ¡Ah! Así hizo ella. ¡Ah! Entonces yo golpeé a mis padres sin piedad y acusé a mi esposo de infiel. Esa es nuestra vida. Somos pronto de juzgar y condenar y pensar mal de otro, en vez de aceptar el consejo de ser tardo para hablar y pronto para escuchar. Así como los hijos de Israel traen ofrenda al templo del Señor en vasijas limpias, en corazones limpios, en vida limpia, pura, así también mis mensajeros traerán de todos los países como ofrenda al Señor. Y aquí estamos todos, de todos los países posibles que gobierno de este pueblo, de Aruba, aceptó para que estemos. Hasta mi monte santo de Jerusalén se alegrará. De entre ellos escogeré
sacerdotes y levitas. Y ustedes saben que ustedes están en tierra que los ha recibido, y no se dejen engañar, sino recen, piden al Señor que inspire vocaciones sacerdotales y religiosas de entre vuestras familias, para que este pueblo tenga sacerdotes nativos, ya que vuestros hijos ya van a ser naturalizados y van a ser arubianos. Entonces, es importante para que el pueblo tenga sus propios ministros, sacerdotes, religiosos, religiosas. Pero la segunda lectura es una joya que el Señor tiene preservado para todos los que están andando en este gran tren hermoso que es nuestra vida. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Así como Jesús decía, si uno es un trabajador, un peón de rebaño, de ovejas, no le importan las ovejas, solamente al dueño le importan las ovejas. Por eso, ¿qué le importa que viene un lobo y los destroza? A un padre, una madre que no corrige a sus hijos es como este trabajador del finca de otro. No me importa, yo solamente cumplo con mi trabajo y nada más. A mí no me importa si otro anda bien o mal. Pero la palabra de Dios dice claramente que si usted ve que tu hermano está en mal paso, tienes compromiso moral y de fe corregir tu hermano. Y si tu hermano te hace caso, has salvado a tu hermano. Y si no hace caso, a ti no te van a pedir cuenta de la sangre de tu hermano. Así que, hijos, hijas, que todos somos de unos padres, pero de manera especial jóvenes, adolescentes, niños, déjense corregir, y los padres dejen testimonio viviente del amor, de fe, de camino de Dios en vida de cada uno de ustedes. No sean de esos padres que traen su hijo a la puerta de la iglesia y se van para que el hijo esté en la misa o en la catequesis. Y el hijo nunca ha visto su padre ni su madre en la iglesia, nunca ha visto rezar y oye todos los días, hijo, no olvide oración antes de ir a dormir. ¿Con qué estamos evangelizando? ¿Con testimonio o con palabra vacía? De nada sirve palabra si no respalda la acción concreta, hermanos. Y más adelante dice, soporten pues la corrección, porque se lo merecen. Sopórtenla. Si ustedes consideraban que es merecido que yo me ponga a hablar, pensar, hacer lo que quiera y hasta maldecir a quien quiera, ahora, ¿por qué no acepto lo que el Señor tiene como buen padre para mí? Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos, no como muchachos tirados en la calle.
¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Y hoy día hay muchos padres que no corrigen sus hijos. No. Estamos en la época que todo se puede. Y mi hijo hace lo que quiere. Y padre y madre está orgulloso porque mi hijo hace lo que quiere. Un día viene y te mata equivocadamente como esa mujer y tú vas a estar orgulloso porque tu hijo te mató. Por tu no cumplir con tu responsabilidad de padre e hijo, de madre, con tu hijo. Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza y dolor a veces. Pero es provechoso si nosotros con humildad la aceptemos y corrijamos nuestra manera de vida. Pero después, cuando nosotros hagamos caso a esta corrección, produce en los que la recibieron fruto de paz y de santidad incluso. Por eso, rebustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Doblen rodillas delante del Señor. No digan como un hombre me dijo, pero Padre, ¿cómo es que yo no soy digno de estar en la presencia del Señor? ¿Cómo que yo no soy digno y la iglesia me prohíbe a recibir la comunión, cuerpo de Cristo? ¿Qué has hecho? ¿Te has asemejado a hacer lo que Jesús ha hecho por ti? ¿Hacer por el otro? ¿Por tu hermano? ¿Por tu prójimo? Caminen por un camino plano, no brinquen demasiado, para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Y no se trata de un cojo de un pie, únicamente, cojo de fe, cojo de amor, cojo de obra de misericordia. Yo estoy seleccionando a estos pasajeros de ese tren. Ese me agrada, ese no, ese porque habla bien o este quería mejor. Por eso lo voy a aceptar y este no. A este le voy a dirigir una palabra, a este no. Así somos nosotros en la vida como ese tren de Aruba. Está lleno de todo. Y tú puedes subir y tú puedes bajar cuando quieres. Y ves por el camino una tienda, un local, un restaurante, una botica. Y según necesidad que tienes en la vida de este tren, de tu vida, tú te subes o te bajas. Mira bien cómo corriges todo lo que haces, cómo piensas, cómo actúas. No olvides que para ti y para todos, para mí, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Como decía Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez en Santo Domingo, dirigiéndose a los padres de los seminaristas: muchachos, levántense. Vamos a presentar al Señor nuestras oraciones, porque el Señor
es pronto y viene en nuestro auxilio, y por el honor de su nombre, escuche nuestras oraciones. A cada petición respondemos: Señor, danos el fruto de tu paz y santidad. Señor, Para que el Señor, en su infinita bondad, se acuerde del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro obispo Luis Antonio y de todos los demás obispos que anuncian la palabra de Dios, para que bendiga a los sacerdotes y diáconos, y en su gran misericordia se acuerde de todos los fieles que aman a Jesucristo. Roguemos al Señor. Señor, danos el fruto de tu paz y de santidad. Para que Dios conceda a los que trabajan la tierra lluvias oportunas y buenas cosechas de sabiduría, a los investigadores, acierto a los que enseñan, docilidad y constancia a los que estudian, y otorguen a todos aquellos que necesitan en cada momento. Roguemos al Señor. Señor, danos el fruto de tu paz. Para que el Señor infunda en el corazón de los pecadores un vino y sincero arrepentimiento de sus culpas, les conceda el perdón de sus pecados y les dé fuerza para no caer en el mal, a fin de que donde creció el pecado, más desborde sea la misericordia divina. Roguemos al Señor. Señor, para que el Señor conceda sus dones a nuestros familiares, amigos, bienhechores y a todos aquellos que queremos recordar, roguemos al Señor. Dios nuestro, que invitas a los hombres a entrar por la puerta estrecha de la cruz hacia el gozo del banquete de tu reino, escucha nuestras oraciones y danos la fuerza de tu Espíritu, para que, siguiendo las huellas de tu Hijo, tengamos parte en la mesa festiva de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, hemos terminado la liturgia de la palabra. Damos inicio a la liturgia eucarística. Ofrezcamos vino y pan, y con ellos nuestra disponibilidad para evangelizar a los que desconocen a Dios. Una vez más, le damos las gracias a todos por su generosidad para el sostenimiento de la Iglesia.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Señor, que por el sacrificio único de tu Hijo adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien compadecido extravió a los hombres, hizo nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de eterna muerte, y resucitando nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con todos los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. El cielo, la tierra de gloria. Hosana, Hosana, el cielo, bendito, el que viene, el Señor. El cielo bendito, el que viene, hombre, oh, tu Señor, oh, tu Altísimo Jesucristo, sana los niños, nito, hombre del Señor, hombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. El pan. Bebemos de ese pan y haz tu muerte, Señor Jesús, sea que vuelva. Damos tu muerte, Señor Jesús, hasta que vuelva. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Luis Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Invitamos a todos los niños y jóvenes a subir al altar. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, cantando. Venga a nosotros
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta mi pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, dense abrazo de paz. En el momento de la comunión habrán 2 personas en cada lado para guiarlos para poder comulgar en orden. ¿Cuántos ministros tenemos? Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu misericordia. Condúcenos a tan alta perfección y manténnos en ella de tal forma que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. San Miguel Arcángel, defendemos del mal. Séanos amparo contra malicia y engaño del diablo. Séanos La Comisión 60 Aniversario está participando en la última actividad relacionada con los 60 años de aniversario de nuestra parroquia. Van a tener una noche de historia y música que será el día 20 de septiembre en el centro de barrio Dakota. La novena en honor a la Santísima Virgen María de Alto Vista comienza el sábado 28 de septiembre hasta el domingo 6 de octubre desde las 5 de la tarde. Con motivo de la celebración el próximo 11 de septiembre, la fiesta de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. El grupo coromotano invita a todo el pueblo de Aruba en general y muy en especial a los venezolanos a las actividades que en honor de nuestra Santa Madre Patrona se estará realizando. Domingo 8 de septiembre, 9:15 de la mañana, antes de la misa de 10 a.m. Lunes 9 de septiembre, 6:30 de la tarde. Martes 10 de septiembre, la gran fiesta en honor a nuestra Madre, comenzando a las 6 de la tarde con una procesión alrededor de la iglesia y seguido con un santo sacrificio de misa. Hermanos venezolanos, unámonos en oración y con la intercesión de nuestra Madre, oremos por nuestra patria Venezuela, que tanto lo necesita en estos momentos de crisis. La Virgen de Coromoto nos bendiga y nos proteja a todos. Amén. Feliz domingo. Y nos ponemos de pie para cantar. un momentico porque hay un pequeño aquí obsequio para algunos muchachitos. Venga. Bom dia. Em conexão com a celebração de 60 anos de nossa paróquia, nossa parte está aqui para tur mucha, para de missa e jovem. Nós está pedindo tur para vir dilante, para junto com o pastor, nós fazer oração para Jesus e Mamãe Maria acompanhar-nos, para nós ter ano escolar
Hopi éxito. Yo voy a hacer la primera partecita y otro ustedes, ¿no? Señor Dios. Señor Dios. No, la segunda partecita ustedes. Señor Dios, Boman, Boluz, Bo Palabra, Señor Jesús, Espíritu Santo, de conocimiento y de sabiduría, ilumina mi mente y purifica mi alma. Mamma María, aiutami a mi tambe y den gracia de Dios. Hola, español. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que tienen mucho miedo al agua. Un momento. Mucho nang riba bookmark ting sticker. Nos ting tres mucha ku ahaya un sticker riba bookmark. Ting tres mucha ku ahaya un sticker riba parte para atrás. Un sellito atrás. Muchachos, muchachas, jóvenes, miren su oracioncita y si algún de ustedes tiene un sello abajo, venga acá. Para recibir su premio. Dos más. ¿Un más? ¿No hay más? Entonces, para el primer niño o niña que viene adelante, que quiere un premio, ¿quién quiere un premio? Ahora vamos a cantar. Mira, tú nunca solo estás.
contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocer se van, no niegues tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Muchas gracias. Hermanos, vayan en paz. Feliz domingo y semana.
del un tas que dejaron aquí. De alguno, pero bueno, se deja allá. Alguien lo va a buscar, todos lo va a dejar allá. No, alguien olvidó su cartera. Sí. Sí que le ayudemos, pero él va a venir ahora. El Padre dijo que le ayudaron mucho. Pero no, usted no costarás más. Hacemos. Ah, ok.
Láganos lanta para rumanan. Manera no está hopi, no está queda a su lugar. Y voy a responder desde el lugar donde está cada uno de nosotros. ¿Qué nombre vos aduna vos soy? ¿Alguien más? Sí. Kiko bolso tapiri di iglesia favor bautismo. Bolso apidi pa bolso yu batizan. Pero queste bolso atuma e responsabilidad riva bolso di landa e yu den fe cristian. Otra bolso deber diseña bolso yu que en Cristo ta y conta iba un vida cristiana de acuerdo con el Evangelio. Vos lo tienen que signé, para vos me es ejemplo, más tanto, el ley principal de Cristo, que está visa, estima Dios, de entero vos, por corazón, estima por prójimo, manera vos mes. Prende mi tapuntra vos ta aceptar vos responsabilidad como mayor nan cristiano. Vos ta permitir diseña vos yo conocer Cristo y su evangelio. Y vos madrina y padrino nan. Vos ta dispuesto na ayuda e mayor nan deber de mama y tata cristiano. Vos ta permitir dita un ejemplo de fe y de comportación cristiana de vos hija. Muchas nos comunidad cristiana recibimos con gran alegría. Na nombre de internos comunidad mita marca vos con un señal de cruz. Es señal de tur que ta acepta Cristo como nan Salvador. Ahora mita pidi también después de mí hacía un cruz arriba frente de suyo. Después de mí, ahora sí. Yo mamá. Hasta que escucha con atención palabra cortito de Evangelio según San Mateo. En el tiempo allá, ahora Jesús estaba para el cielo, él va cerca a su 11 discípulo y avisa, Dios aduna a mí, tu poder del cielo y la tierra. Vos vai na tu pueblo y hasinan mi discípulo bautizar nan del nombre de Tata, Dios y de Espíritu Santo. Y señalan guarda tur lo que me manda vos. Corda, comida está junto con vos, tur día, en acamamento del mundo. Palabra del Señor. Hermana, láganos, Espíritu Dios, mira con bondad arriba a su familia, con aveta vida más grande. Pabo dona e mucha aquí vida nueva con Cristo, a gana para su muerto y resurrección, oh Señor nuestro. Pabo aceptan en gremio de Cristo su discípulo, oh Señor. Pador de bautismo y confirmación de mucha aquí, por vida de